Más vale renombre que ungüento precioso, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Grande es el Señor. Hola, somos los Ministerios Cristo Te Ama de Tlahuelilpan, Hidalgo, México. A continuación te presentamos la conferencia impartida por el pastor licenciado Ernesto Jiménez Hernández. Es cristiano celebrar Navidad, el arbolito de Navidad y demás chucherías. Que Dios sea contigo. Viendo este video, alabado sea el Señor. Vamos a estar un tiempo en la palabra y vamos a ver lo que es la Navidad. Navidad descubre la verdad o la horrenda verdad acerca de la Navidad. La horrenda verdad de la Navidad es el tema de esta tarde. Y bueno, Navidad, ¿qué significa? Navidad es natividad. Navidad significa, viene del latín navigitae, nativitatem, que significa natividad o nacimiento. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Sabía que la Navidad se celebra desde antes de Cristo? ¿Cómo ve? ¿Sabía usted eso? Oiga, pero si la Navidad significa nacimiento de Cristo, ¡no! La Navidad se celebraba desde los celtas, los druidas, aquí hay antecedentes de los aztecas, los egipcios que celebraban la Navidad. Claro, en lo original, en Babilonia, Semiramis, etc. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver la transición como de una fiesta pagano-religiosa de aquellos pueblos que estaban contra Dios. Nada más después la Iglesia Católica, olímpicamente, nada más le cambia. Pues ya no es el nacimiento del sol, ahora es el nacimiento de Cristo. O sea, sencillito. ¿Cuándo alaban al Señor? ¿Qué día nació Jesús? No se sabe. Exactamente, no se sabe. Es más, la era que estamos viviendo, hermanos, o sea, el año 2007, se supone que tiene 2007 años que nació Jesús. ¿Sí? Aquí hay una cosa, si usted se da cuenta. Si Jesús nació supuestamente el 25 de diciembre, entonces ¿por qué el año se cuenta a partir del 1 de enero? ¿Por qué no se celebraría el 1 de enero el nacimiento de Cristo? ¿No es absurdo? Usted nació tal día y ¿por qué no lo celebra 2 semanas después? ¿O nació o no nació en ese día? Ya se dio cuenta de toda la patraña de mentiras. Yo te lo voy a explicar por pasos, ¿sí? La Navidad, tremendas cosas. La Navidad, como lo ha entendido el mundo, es que en Isaías 9:6 la Biblia dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se prometió ahí en Isaías 7:14, la Virgen concebirá, y que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y se cumple. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está correcto. Esa es la promesa del nacimiento del Mesías. Pero fíjese usted, uno dice, bueno, qué bueno en primer lugar por el significado del nacimiento de Cristo, que aunque no es la fecha, y no nació el 25 de diciembre ni el 1 de enero, ahorita lo vamos a ver, su nacimiento probablemente fue entre finales de septiembre y principios de octubre. Ahorita le voy a explicar por qué. No se sabe exactamente qué día, de acuerdo a los registros bíblicos. Lo importante de esto es que el nacimiento de Cristo divide las eras o los años de toda la tierra en antes y después de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, gloria a Dios por ello, eso sí.
Porque digo, pues gloria a Dios, ¿no? Porque Jesús es Jesús y fue Jesús. Y es el Mesías, aunque cada quien lo interpreta a su manera. Pero finalmente la iglesia verdadera y lo que estamos viviendo es en base a Cristo, aunque no les guste, ¿verdad? No fue en base a un papa, ni fue en base a Pedro, ni nada. Pero bueno, vamos adelante. Jesús nace. La Biblia dice que María estaba desposada con José, o sea, todavía no eran un matrimonio, cuando estaban ya comprometidos. Y entonces ella concibe, porque el Espíritu Santo se lo dice, y ella cree la palabra, concibe por el Espíritu Santo. No me voy a meter en tantos textos porque hay cosas que tengo que profundizar más a fondo, esto como quiera que sea usted lo conoce, pero se lo estoy recapitulando para que no perdamos el énfasis. Ella, estando desposada, se ha concebido el Espíritu Santo. José es avisado por sueños que no repudia a su mujer, porque en aquel tiempo haber hecho eso así, sin estar casada y haber tenido poner encinta, pues era para que la mataran a pedradas. Entonces José es avisado en sueños cuando ya están en Belén. Es toda una cosa tremenda. Se van a Belén para empadronarse, se cumple la palabra que deben hacer en Belén, en la ciudad de David, en la tierra de David, es en Belén. Se van a Egipto porque Herodes quería matar al niño. José agarra en la noche al niño y a su madre y vámonos. Fíjense qué obediencia. ¿Cuántos obedecen como José? Vete aquí, agarra sus cosas y vámonos. Imagínense, ¿qué era José? Carpintero, ¿verdad? ¿A poco no tendría trabajito por ahí? Y tenía buena chamba. ¿Qué tal si para el otro día tenía que tener un trabajo? Piérdase lo que se pierda, se acabe lo que se acabe. Yo obedezco a Dios. La nueva obediencia de estos tiempos es que nadie quiere perder nada y que se le moleste nada. Nada, ni que vuela mosca, no voy al culo. No, hermanos. Esta es gente de fe. Jesús nace, crece, sujeto a sus padres, porque delante de la gente, la mamá nunca andaba diciendo, María nunca andaba diciendo, es mi hijo, pero no es hijo de José. Ella nunca decía eso. ¿Cuántos han oído matrimonios que dicen, se casan con una señora que ya tenía hijos, no? Son sus hijos de ella. No, se casó y son suyos también. Entonces, ¿para qué se casa? O sea, pero bien olímpicos, ¿no? Los machos. Porque se casan, es la esposa. No, nada más le interesa la señora. Y los niños como que hasta le hacen estorbo ahí. Oiga, no es así, ¿verdad? José decía, es mi hijo. Y la gente decía, ¿acaso no es el hijo del carpintero? ¿De dónde viene con esta autoridad? ¿Acaso no están aquí sus hermanos y sus hermanas con nosotros? ¿No los conocemos? ¿De dónde? ¿Sí me entienden? Pero una vida normal. José es un hijo. Es más, José cuidó más a Cristo como hijo que muchos padres que verdaderamente son sus hijos y no los cuidan. Pobres niños ahí. Que se caiga, que se rompa, que lo atropellen, que se machuque, que se ponga un toque, como si no tuviera padres, hermanos. José cuidaba de Jesús. ¿Qué pasa en este tiempo, hermanos? Todo el mundo dice, nace Jesús. ¿Qué es lo falso? Lo falso es que la Navidad no es de Cristo. La Navidad viene desde antes, desde Babilonia. Vamos a ver algunos puntos para hacer breve esto. En Babilonia, que viene de Babel, que significa confusión, el fundador de Babilonia fue Nimrod, cuyo nombre significa rebelión e impiedad, y él llegó a ser el primer poderoso de la tierra, un terrible conquistador, guerrero, pero también apóstata, persona que niega la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Él negó la fe de Dios, la fe de Jehová. Él edifica una ciudad y la torre de Babel, donde Dios confundió el lenguaje. Usted lo puede ver de Génesis 6 en adelante. No vamos a entrar en tantos textos. Nimrod fue descendiente de Noé, pues Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet, y Cam engendró a Cus,
Y Cus engendró a Nimrod, de tal forma que Nimrod fue nieto de Cam, el hijo indigno de Noé. ¿Cuántos saben eso? Que Cam vio la desnudez de su padre. Bueno, él tuvo una maldición con ella. Por ese hecho hay maldición y Nimrod, fíjese, Nimrod se casa con su mamá. Desde esos tiempos, Babilonia, Babel, la confusión. Este hecho marca la Navidad y marca todo lo que las diferentes corrientes. Y ahorita les voy a leer un poquito. Incluso traje unas copias aquí de un libro que se llama Los Grandes Iniciados, donde habla del Zoroastro y de Ram y de toda esa onda. Y aquí habla de la Navidad, de los celtas, los druidas. Navidad. ¿Qué significa Navidad? No se entiende nada de Cristo, nada. Esa es la verdadera Navidad. Y resulta que Nimrod se casa con la mamá, con Semiramis, una mujer que se caracterizaba por su falta de moral. Ella y Nimrod fueron los fundadores de los misterios babilónicos, promulgando la única religión que se basaba en la idolatría, la magia, la hechicería, la lujuria y la adoración a Satanás, que ahora la herencia de esa religión es la Iglesia Católica. O sea, esa es la herencia de Babel. ¿Ya sabe usted que hacen brujería con agua bendita? ¿No es cierto? Si no es cierto, que me lo comprueben que no es cierto. Yo les compruebo que sí es cierto que hacen brujería con el agua bendita. Y hacen brujería con los ídolos de la iglesia. Y que los que están adentro de los templos católicos tienen más fuerza que los que tienen los brujos en su casa. ¿O no es cierto? Díganme, mentiroso. Es cierto, pero todo eso viene desde Babilonia y fue cambiando de nombres en diferentes etapas, pero los demonios son los mismos. Diferentes nombres de ídolos, pero los demonios son los mismos. Belén, campanas de Belén, y rojo pompón. ¿Qué es eso? Y beben. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Yo le he buscado y le he buscado. En Belén había campanas. ¿Dónde dice eso? Si las campanas son inventos después del siglo IV, después de Cristo, cuando se hicieron los templos católicos. La campana. Pero dice la opción que en Belén sonaron campanas. Yo creo cuando, oiga, si Jesús nació en un estacionamiento, más torre, nació en un establo. El establo era el paradero de los animalitos en los que se transportaba la gente que se quedaba en el mesón, o sea, en el hotel. Jesús nació en el estacionamiento de un hotel. Este estacionamiento significa carro y ahí vale parking. No, en ese tiempo era un establo. Y ahí nace, y imagínense, ¿no? Nace el Señor Jesucristo en el estacionamiento de un hotel y tocan la campana de él. Pero ¿cuál campana? Si los templos católicos, ya se lo expliqué. Pero dicen que las campanas de Belén. Y luego, que beben y beben los peces en el río por ver a Dios nacer. Así dice, ¿no? No dice a Jesús, dice a Dios. Ahora resulta que Dios tiene un nacimiento. Y entonces el Dios del que habla la Biblia antes de Belén, ¿qué Dios era? Si apenas nace de Dios cuando Belén. Era otro, ¿no? Dios no nace. El que nació fue Jesús, el cuerpo mortal de un hombre como usted y como yo, en cuerpo, como nosotros. Tóquese. Fíjale las orejas ahí si se anda portando mal. ¿Cómo ven? Nace el cuerpo de Cristo, no Dios. Dios en él sí, pero no nacimiento de Dios. Pero toda la gente, y por eso dicen, María, la madre de quién? No, madre de Jesús. Ajá. Que tenía el Espíritu Santo y era el Hijo de Dios encarnado, porque ya el Cristo, el Hijo de Dios, ya estaba en el cielo desde el principio de los siglos. ¿No lo dice la Escritura? El que es desde el principio solamente se encarnó.
en un cuerpo mortal, como usted y como yo, que sufre, que le duele, que tiene hambre, necesidades, tentaciones también. Por eso no es María Madre de Dios, ni que por ver a Dios nacer beben los peces en el río. ¿Cuál río? ¿Por Belén? ¿Cuál río? El río Jordán. Y luego resulta que estaba un río, dice que un río, y el hotel estaba junto al río, yo creo, ¿no? Yo creo que pensaban de Sontepec, una cosa así, ¿no? Y que los peces del río alcanzaban a ver desde el río el establo. ¿Cómo le harían los peces? Yo creo que brincaban muy alto, ¿no? ¿No estaría medio grifo el que escribió esa canción? Yo creo que vea peces y vea cosas el que escribió esas tonterías. Pero la gente canta eso, y gente cristiana. Y luego que un niño de un tambor y rojo pompón. ¿Dónde dice la Biblia que un niño andaba tocando un tambor allí? Se extravió de una banda de guerra, ¿cómo estuvo eso? Se equivocó de desfile. La Biblia no dice nada de eso. Pero todo esto viene a través de los años. Eso se llama sincretismo. Diga conmigo, sincretismo. Significa mezclar una cosa con otra, una tradición con otra tradición, con una enseñanza, con una costumbre. Eso es sincretismo, mezcla. Vamos a apurarle. ¿Cuántos están siendo edificados? Bueno, gloria a Dios. Dice: Semiramis tenía prácticas sexuales con su hijo, con Nimrod, con el que se casa. Y entonces, en estas prácticas se resaltaba la adoración a Baal, al diablo. Ingerían una bebida embriagante en un cáliz o una copa, dando lugar a prácticas repugnantes. La imagen de Semiramis se conoce desde aquellos tiempos como la reina del cielo. ¿Cuántos han oído eso de que María es la reina del cielo? La Biblia no dice que María es la reina del cielo. No es que no la queramos, es que mucha gente dice: ustedes no quieren a María. Yo la quiero mucho, pero como hermana en Cristo, nada más. Tuvo una dicha y una virtud que todas las demás mujeres no tuvieron. Gloria a Dios, y la felicito, ¿no? Pero ella no es motivo de culto. Esa es la diferencia. Es más, yo quisiera que las mujeres de aquí de la iglesia y los varones siguiéramos su ejemplo. ¿Cómo siguió el Señor Jesús? Hasta las últimas consecuencias. No, nada más trata de decir que María, quién sabe qué, que el otro, y cada quien vive como se le da la gana. No, pues eso es fácil. Eso es fácil. Fíjense, esta mujer Semiramis se esparce esta figura de Semiramis que tiene relaciones con Nimrod, con su hijo, y de ellos dos una relación indebida. Nace un hijo que se llamó Tammuz, y entonces la imagen de la mamá con el niño Tammuz, que a la vez de Nimrod era su hermano y era su hijo, imagínense, son aberraciones, pero eso es lo que fue. Esa imagen de la mamá y el niño se representa en diferentes maneras: la Virgen de la Macarena, la Virgen de Guadalupe, etcétera, Afrodita, Astarot, Isis, Horus en Egipto, etcétera, la Virgen del Carmen y un sinnúmero de vírgenes, ¿sí? Pero ¿cómo va a ser una virgen cargando a un niño? Yo creo que esto es un absurdo, ¿no? ¿Cómo? O sea, desde el momento que Cristo fue concebido en virginidad, sí, por el Espíritu Santo, pero una vez que nace Cristo, solamente, hermanos, discúlpeme, ¿no? Pero en ese tiempo no se usaba, solamente que hubiera en estado cesárea. La Biblia no dice que lo operaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nació Cristo?
lo normal. Lo normal. Lo dio a luz normal. Pregunta, ¿una mujer que da a luz sigue siendo virgen? No. Y ella da a luz a Jesús y después ella vive con su esposo y tiene más hijos. Bueno. Ahora hay gente que no le gusta, pues yo no tengo la culpa, ¿no? Y es que ustedes, que los hermanos de Cristo, yo no tengo la culpa, reclámenle a José y a María, porque tuvieron familia, reclámenles a ellos, a mí que me echa la culpa. Yo nomás les enseño lo que dice la Biblia. No, porque mucha gente se fanatiza en cosas. Y es que no, y que sin Jesús, que no. Espérenme, mire, no fueron decisiones que yo tomé, ni yo estuve allí, ni a mí me tomaron mi parecer. A mí simplemente yo le digo lo que la Biblia dice. Le guste quien le guste, y si no, ni modo. Qué tremendas cosas. Esta situación de la Navidad, la Biblia reprueba esto. Vamos a ver rápidamente lo que dice Apocalipsis 2, del 12 al 15. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjese usted, a través de la historia todo va cambiando y se hace la Iglesia Católica. Este texto dice que Dios aborrece a la iglesia que celebra las cosas abominables a Dios. ¿Cuántas iglesias tengan su Navidad? Bueno, hasta meten el árbol de Navidad dentro de los templos. Y hasta dicen los hermanos muy orgullosos: nos pusimos bien borrachos de ponche. ¿Qué es eso? Unas cosas de veras, hermano. Yo lo he oído, por eso lo digo. Y ya claro, si alguien quiere saber quién fue, yo acá, pero acá entre nos. Porque estoy grabando un video y se puede ver como falta de ética pastoral, ¿no? Es cierto. Nos tocó ver una vez en un templo, hermanos. Fuimos, me invitaron con el grupo de... A veces esas cosas que a mí me agarraron así, sin pensar o recapacitar para qué era. Y me invitan un día de diciembre con el grupo de alabanza. Y ahí vamos, aquí cerca. Y resulta que a la hora del programa ahí se ponen a arrullar un niño Dios en una caja. Y pasan 2 jovencitos, niño y niño, jovencitos, y arrullan al niño Dios y cantando todos el niño del tambor. En una iglesia evangélica. De la misma asociación religiosa, de la misma denominación, de todas las iglesias que pululan aquí en la región. Imagínese usted. Cuando Cristo establece su iglesia, nunca dijo que se celebrara su cumpleaños, ¿o sí? Si Cristo dice: voy a hacer morada en los cielos para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y dijo el Señor Jesús: si así no fuera, yo mismo se los hubiera dicho, ¿o no? Si el Señor Jesús quería que le festejaran su cumpleaños, ¿Él lo hubiera dicho o no? Háganme mi pastel. El pastel, eso ya es de nuestra cultura, ¿no? Nada de eso. Otra cosa. Vamos a entrar un poquito en esa materia. ¿Sabía usted que la cena de Navidad representa una burla, una blasfemia de la Santa Cena de Cristo? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, vamos a leerlo tantito nada más. 1 Corintios capítulo 10, versículos... ¿Cuántos están siendo edificados? Pero al rato le van a entrar fuerte a la cena de Navidad. ¿Verdad que no? No. Dice aquí,
Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos les hablo, dice Pablo. Le estoy hablando como a gente sensata. Juzguen lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros por ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Vengo, participo de la Santa Cena y luego voy a la casa a tomar mi cena del 24 de diciembre. ¿Y qué hacen? La burla, la blasfemia, a la medianoche levantan una copa y brindan por tontería y media. ¿Sí o no es cierto? ¿No hay brindis? Si no es cierto, díganme, hermanos, por favor, con toda confianza. ¿Qué copa de los demonios es si no esas celebraciones? Ahora, ¿por qué no lo hacen desayuno, comida? ¿Por qué lo hacen cena? Porque es una burla de la Santa Cena. Los alimentos, las viandas que se comen en Navidad y la copa con la que brindan es la mesa y copa de los demonios a la luz de la Biblia, hermanito. La Biblia no ordena eso. Y ahorita vamos a ver lo de la fecha del 25. Yo estoy en área de alimentos. Les comentaba que la ensalada... ¿A cuántos les gusta la ensalada de Navidad? No díganme, por favor, que está grabando, ¿A cuántos les gusta la ensalada navideña? ¿Saben lo que significa? Sangre con vísceras deshechas. Copa que toman los satánicos en sus ritos. Eso es lo que representa. Sígale echando todo. Yo le estoy enseñando, pero tampoco voy a atravesar ahí, hermano. No tome su ensalada de Navidad. Mi ensalada de Nochebuena. Y me gusta mucho. ¿Y qué? Ahí usted sabe, yo aquí le enseño. Ya sabe lo que usted le mete al templo del Espíritu, que es su persona el templo. ¿Qué mete usted en el templo del Espíritu? Brebajes satánicos representados, por supuesto. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay otra cosa que se come, hermanos. El bacalao. El pescado bacalao noruego. Yo creo que ese no hay mayor cosa que estudiar del pescado. ¿Cuántos han visto el video de Dino al pescadito? ¿Sabías que el uso del pescado es satánico? No de que vayas y te comas una mojarra, eso no te hace mal. Yo me estoy refiriendo al pescado que se come en la cena. O sea, ya la gente lo tiene establecido. Se come, o sea, ya es una regla. No escrita, claro. Se come en Nochebuena el bacalao. ¿También? Se lo dejo de tarea. Y ahí es quien hasta se adelanta su rosca de Reyes ya desde ahorita. Pero eso está en el video de la mentira de los Reyes Magos. Eso no les voy a decir nada aquí. Ahí lo puede usted adquirir, el video. La sidra, el rompope, el vino, todas esas copitas, mis hermanos. Y hay muchos cristianos que le echan sidra. Y brindo por la iglesia. No se le vaya a ocurrir. Y luego que nos lleve allá, no. Y brindo porque estamos estrenando templo. No nos meta en sus enjuagues. Ni brinde por el pastor. No, gracias. Así estamos bien. Bueno, y por ahí preguntaría a alguien, ¿y podemos brindar aunque sea con refresco, hermano? No, porque es el significado de la copa. La cena de fin de año es la misma cosa, es el mismo principio. ¿Los discípulos nunca le celebraron el cumpleaños de Cristo? La Biblia no registra eso. Vamos a ver.
En el año 354 después de Cristo, el obispo Liberio de Roma ordenó que el 25 de diciembre se celebrara el día del nacimiento de Cristo. Esto lo vemos en la enciclopedia World Book de 1907, volumen 5, página 611. Pese a que la Biblia no dice esto y que fue un invento del hombre, el mundo la empezó a llevar a cabo y el origen, entonces el origen de la fecha del 25 de diciembre. La Roma pagana tenía una conmemoración el 25 de diciembre, la antigua fiesta del solsticio o del invierno, la fiesta de Saturno, conocida como la Saturnalia, que tiene su origen en la tradición babilónica y recordaba esencialmente a Mitra, el dios Sol, en el día de su nacimiento. Lo vimos en el video de la Iglesia Católica. ¿Sí sabe usted que la hostia católica, la ruedita, significa un sol? Cuando usted toma la hostia, o tomaba, ¿verdad? Pero si usted todavía lo toma, o sea, el sol representa a Satanás, Baal, el dios sol, toma diablo, pues, en otras palabras, toma diablo. Si aquí en la iglesia, la mesa de Cristo, cuando comemos el pan representa el cuerpo de Cristo, y si usted va a otra mesa y toma la hostia, toma cuerpo de diablo. Que Dios nos perdone tantas abominaciones que hicimos, ¿verdad? Yo fui a la doctrina. Yo hasta lloré cuando me hicieron mi examen ahí el sacristán, preguntándome el Padre Nuestro, el credo y los Aves Marías. Me puse nervioso. Y después le fui a hablar al sacristán, que aquella vez me hizo mi examen de doctrina y no quiso recibir de Cristo. Triste. Pero bueno, ya murió, no quiso recibir, ni modo. ¿Ya qué? Ya no va a ser cargada su sangre sobre mí. Yo voy a hablarle. Y el año que viene no va a quedar casa y gente, persona de Tláhuac que no se le hable de Cristo. Y a nivel regional, ¿sí sabe que mucha gente nos ve a nosotros como si estuviéramos locos por no hacer navidades? Uy, el pastor Ernesto, todo es diablo, todo es demonio, todo mal. ¿Qué tiene de malo que los niños vayan a la feria? Que la Navidad, que canten sus villancicos, ¿no? Que pidan posada con su velita. ¿Qué blasfemias hablan en las famosas posadas? Pura bola de borrachos, mujeriegos, adúlteros, lascivios, bullangueros. Pero llegan ahí todos muy pulcros. Y ya, con sus comportes. En el nombre del cielo, os pido posada. En el nombre del cielo. Imagínense lo que está diciendo ese borracho ahí. ¿Quiénes están en el cielo? Primero Dios, luego los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los seres vivientes, el Espíritu de Dios, los santos, los 24 ancianos, o sea, las 12 tribus, los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles. Y viene un borracho a tocar una puerta en el nombre de ellos. Y nosotros no somos capaces de ir a tocar una puerta para evangelizar, que verdaderamente venimos en el nombre, no del cielo, de Dios. De Dios, porque Él es la autoridad de los cielos y la autoridad de la tierra. Él es. Y allí sí, cuando se toca una puerta, puede usted decir: vengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vengo en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no dice usted una mentira, ¿verdad? Tremendas cosas. El 25 de diciembre, los pueblos agrícolas de la antigüedad
se dieron cuenta que el 25 de diciembre era el día más corto del año en cuanto a luz del día. O sea, la noche del 24 para el 25 es la noche más larga del año. ¿Sabía usted eso? Eso se conoce como el solsticio de invierno. Es decir, el punto más lejano. La Tierra, ¿cuántos saben que? A ver, hermanos, levanten la mano los que creen que el Sol gira alrededor de la Tierra. Amén, bájenla. Y los que creen que la Tierra gira alrededor del Sol, comprueben. Bueno, los de los dos lados, no se preocupen. Está bien, vamos a las teorías últimas, ¿no? Y digo teorías porque yo nunca me he subido allá. ¿Alguien ha visto la órbita? A ver, hermanos, ¿cuántos de aquí creen que la Tierra es cuadrada? Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí creen que la Tierra es plana y que está puesta sobre una mesa arriba de una tortuga? Porque así creían antes. ¿Cuántos creen que la Tierra es redonda? Compruébenlo. Amén. ¿Quién se ha subido? Cuando en el mar se puede dar cuenta que es redonda porque los barcos y la economía se ve el... Sí, en el mar se ve la redondez. Amén. Claro, y ya el globo terráqueo solamente desde el espacio. Sí, desde el espacio. ¿Sí saben que hay tantas cosas como estas? O sea, se lo digo y usted puede decir, ay, pastor, suena absurdo. Son cosas que ya para nuestros tiempos son cosas sabidas, pues sí, pero antes no era así, hermanos. Y hay muchas cosas que a veces es fácil hablar y no nos constan. No tenemos los argumentos. Claro que la Biblia dice que la tierra es redonda. Sí, lo dice. Ahora, ¿sabía usted, miren, las primeras fotografías que supuestamente son de la luna, cuando el hombre puso los pies en la luna? ¿Cuántos saben o cuántos presenciaron eso? Cuando en la televisión, sí saben que después subieron de otros países a la luna y no hay bandera, no hay nada de eso. O sea, según los astronautas de Estados Unidos van a poner la bandera y llegan nosotros y no hay bandera. Y después sale a la luz que todo lo hicieron en un estudio de grabación de cine. Pero para que no quedara así la cosa, y así como son de fantásticos los Estados Unidos, dijeron que se la habían llevado los ovnis. Y todo, la gente se lo cree. Todo. Se cree que fueron. Se cree que la pusieron. Se cree que la quitaron y hasta que fueron los ovnis. Siempre hay que tener mucha cordura en eso. Qué bueno que así le creyéramos a Dios. Un día, si quiere, platicamos un ratito con calma de muchas cosas, hermanos. Hablamos de ovnis, hablamos de lo que usted quiera. Platicamos de lo que quiera. Y va a ver que vamos a poder intercambiar muchos puntos de vista. ¿Cuántos alaban a Dios? Es necesario que platiquemos de muchas cosas como estas. Es necesario. El 25 de diciembre, el solsticio de invierno, el día que está más alejado, o sea, el sol está en medio y la Tierra gira alrededor del sol, pero la órbita no es redonda. La órbita es como huevo, oval, elíptica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Tierra en una elíptica lo más lejos, como un huevito, es el 24 para el 25 de diciembre. ¡Qué coincidencia! Que el 24 y 25 se le celebran a Cristo su nacimiento. Y el 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, o sea, cuando está más cerca, en uno de los lados del huevito, está más cerca del sol, esa es la primavera. Ese día es el nacimiento ¿de quién? De Juárez. Y Juárez fue un masón. ¿Por qué no se lo celebran a Morelos? ¿Por qué tiene que ser el 21 de marzo? Pues porque todos esos son candados. El equinoccio de primavera, el solsticio de invierno son candados al año que los de la nueva era, los satánicos, tienen, que se tienen que estar fortaleciendo, renovando los pactos espirituales.
Sí, cada año. El 2 de febrero, 2 de la Candelaria, representa a los niños en la nueva era. El 2 de noviembre, fíjese qué coincidencia, ¿no? 2 de febrero, o sea, 2 del segundo mes, 2 del penúltimo mes, 2 de los muertos. Uno representa a los niños, otro representa a los muertos. Nacimiento, los niños. Y luego los muertos, en la nueva era. Y luego la Navidad, cumpleaños de Cristo, cumpleaños de este señor masón, de Juárez. Uy, muchos lo ven como Dios. Aquí en México unas danzas, unas cosas rimbombantes ahí en la Alameda. Qué cosas tan aberrantes, ¿verdad? Alabado sea el que vive. Este hombre, el obispo Liberio, establece que el día 25 de diciembre, el día de la Saturnalia, se cambiara por el cumpleaños de Cristo. La reina de Babilonia, Semiramis, ordenó al mundo que se celebrara el nacimiento de su hijo Tamus, que era el dios del sol, Baal, representante de Satanás. Semiramis declaró que el 25 de diciembre era el cumpleaños de Baal. Sus astrólogos le dijeron que el sol está en su punto más distante de la tierra durante el solsticio de invierno, y le dijeron a la gente que el 21 de diciembre o el sol Baal muere, y el 25 de diciembre el sol resucita. Tremendas cosas. Amén. Porque el 21 de diciembre cambia la estación. ¿Sí sabe que todavía no estamos en invierno hoy? Hasta el 21 de diciembre. ¿Nos manda la Biblia a celebrar la Navidad? No. Vamos a ver algunas cosas. Jeremías 10, del 1 al 5 dice: oí la palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos, son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para bien tienen poder. Los ídolos, claro, ni trabajo. Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamus, hijo de Nimrod, había nacido en la misma época invernal, conocida hoy como la Navidad, que se festejaba con borracheras, hasta llegar a la inmoralidad y degeneración, lo que a su vez desprestigió a Roma desde los primeros siglos. De ahí nació la idea de unir el nacimiento de esos dioses al nacimiento de Cristo. Cuando dijeron la misa por primera vez la medianoche del 24 de diciembre, alrededor del año 394 después de Cristo, era la misa de Cristo. La maquinaria religiosa cambió el cumpleaños de Baal por el cumpleaños de Cristo. A los paganos les encantó. Se convirtió en el día más grande del año para la institución católica. Es un tiempo alegre de luces, canciones, árboles de Navidad, regalos, pero también de suicidios y de angustia, ¿verdad? Para los que no tienen casa ni hogar. Vemos leños de Navidad, fiestas y niños que esperan que Satan Claus o que los Reyes Magos lleguen allá a su casa. Vemos a la Virgen María y a un niñito, ¿verdad? Y ambos con el sol detrás de sus cabezas, y a eso lo vemos en los ídolos, en las imágenes. ¿Nos manda la Biblia a celebrarlo? No, ni Cristo ni sus discípulos. La Saturnalia. Fíjese lo que era la fiesta de la Saturnalia. Ahí entra lo del árbol de Navidad, hermanos. Vamos a ver lo que es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, hermanos, alabado sea el Señor, es una práctica de la Saturnalia que consiste en que se celebra Saturno. Tenía libertinaje la gente, borracheras que no distan mucho de las celebraciones actuales, y usaban en primer término árboles de pino por todas partes para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. El hombre y sus dioses es lo que representaba. Lo que basaba en la leyenda babilónica que decía que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto, lo cual habla que el dios Nimrod, o sea el tronco seco, reencarnaba en Tamus, el árbol verde, cuando su madre Semiramis lo daba a luz esa noche. Y ojo, ¿por qué los árboles de Navidad? El árbol tiene que ser verde. O sea, es lo clásico. Porque era precisamente el verde, representa la... Y eso es una blasfemia del Señor. ¿Quién es el único que resucita? ¿O que resucitó? Cristo. Pero ellos dicen que Nimrod resucitó en Tamus.
Eso representa el árbol. Para los que les gusta el arbolito, ¿qué tiene de malo el arbolito? ¿Qué tendrá de malo? Pues, el árbol. ¿Quién es aquel hombre que se va a sentar en el templo de Dios como Dios y lo van a matar y va a resucitar? El anticristo, el diablo. Entonces el árbol de Navidad es el diablo. Pues ahí se lo dejo de tarea. Dígalo usted. ¿No? ¿Se acuerdan que hace tiempo salió un personaje que decía que era la reencarnación de Buda, el Siddhartha? En Nepal, por allá en Nepal. Y que meditaba dentro de un árbol. Y llegaba mucha gente a adorarlo. Porque decían que era Dios para ellos, los Budas. En árboles. Viniendo de San Juan de la Labor para acá, adoran un árbol que tiene dos ramas que parecen una cruz. Lo adoran. El árbol es la diosa Acera también. En la Biblia habla de la diosa Acera, era la diosa que estaba y que incluso la pusieron dentro del templo de Jerusalén, en los atrios del templo, y la adoraban al árbol. Aquí en Tlalpan no vamos lejos, está un árbol que adoran, la famosa fiesta de ¿qué? Del Saucito. Que un árbol que le pegó un rayo y ahora ya le ven ahí en sus visiones, ¿no? Que tiene forma de virgen, ¿no? Tremendo. Se usaba en primer término árboles de pino. Fíjese usted, el árbol verde representa en la Navidad cuando Semiramis está dando a luz a Tammuz, es decir, cuando reencarna o resucita Nimrod. Con los años esta leyenda fue adoptada en Roma, la que colgó al árbol, entre otras cosas, cerezas rojas que después fueron bolas brillantes y ahora esferas, como símbolo del dios Sol, lo cual también se incorporó a la fiesta navideña hasta nuestros días. ¿Sabe que cada esfera representa los frutos falsos? A ver, ¿cómo hace una esfera? Hay muchos cristianos que no son árboles de vida. La Biblia dice que seremos plantío de Jehová, árboles de justicia. Y debemos de dar frutos como buenos árboles. Pero muchos dan frutos de esfera. La gente se corta su boca cuando lo prueba. Tremendo, ¿verdad? Todo esto tiene una aplicación personal. Dice la Biblia, Deuteronomio 12:2, destruiré enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaste sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahorita voy a leer algo aquí de lo que habla el libro se lo voy a leer de una vez. El libro de los grandes iniciados. Los grandes iniciados, página 51, dice, gloria a Dios. Dice, entonces Ram se despertó por completo y se sintió muy confortado. Una voz interna le decía que había encontrado la salvación. No dejó de preparar el muérdago según los consejos de su divino amigo, el de la hoz de oro. Ojo, ¿qué es el muérdago? Traigo aquí la copia de un diccionario que tengo mire, dice, muérdago, planta parásita del roble, es decir, como un musgo, que era recogida por los druidas celtas para emplearla en los ritos de la fertilidad. Fíjense cómo, a ver, ahí les va. ¿Qué le ponen al nacimiento? Verde. El musgo. O sea, hasta eso tiene representación satánica. Sirlot le atribuye el símbolo de la regeneración, de la restauración de la familia y el hogar. ¿Qué representa la Navidad? Que se reúne la familia y se contentan y se concilian, etc. Era recogida con gran ceremonial el sexto día de la luna. Se llevaban 2 toros al pie del árbol donde se había encontrado el muérdago, momento en el que el druida se subía a y con una hoz de oro cortaba la planta, depositándola en un lienzo blanco. A continuación se inmolaban las víctimas del sacrificio. ¿Qué hacen con el arbolito? Se suben, hasta mandan al niño que le ponga la estrella. ¿Qué es la estrella? Pero miren, eso de la Navidad
Es la época más pervertida y podrida espiritualmente de todas del año, hermanos. De todas. O sea, en esta, si hablamos de Satan Claus, bueno, esta de los Reyes Magos y de Carnaval y todo, esta está, es la que tiene más, dile que está a tu lado, tiene surtido rico de demonios. Y se subía este hombre a cortar el muérdago con una hoz de oro. Obviamente, fíjese, ¿sí sabe usted que la hoz representa, qué representa la hoz en los países, ya lo dije, comunistas? ¿No es cierto? El comunismo, eso es contra Dios, en el sentido como lo manejan ellos, el control, etc. La hoz es un instrumento parecido y similar al uso de la guadaña. ¿Quién usa la guadaña? O sea, ya los campesinos, la Santa Muerte. Y se suben al arbolito. Y ahora la moda es, para la Navidad, que usted personalmente vaya y corte el arbolito verde, vaya y lo corte. Hay lugares donde plantan los arbolitos y hasta en la carretera dice, pase, compre su árbol y córtelo usted mismo. O sea, la emoción de cortar, imagínense la emoción de dañar la ecología, para empezar. Pero eso tiene que ver con este señor. Bueno, es que ahí está el musgo. Dice, sigue diciendo, nada más le puse para hacerle a usted lo que es muérdago, porque si no, amén, ¿cuántos alaban al Señor? Es un privilegio que usted esté presenciando este estudio. Esto no se lo predican en cualquier iglesia, discúlpeme, porque se les acaba su negocio, se les acaba el teatro. Dice, según los consejos de su divino amigo, el de la hoz de oro, hizo beber el brebaje, ¿sí?, a un enfermo en un licor fermentado, y el enfermo curó. Las curas maravillosas que operó así hicieron a Ram célebre en toda la Escitia, o sea, de todas partes se le llamaba para curar. ¿Quién era el señor Ram? Un curandero, un brujo, un hechicero. De todas partes se le llamaba para curar, consultado por los druidas de su tribu. Les dio cuenta de su descubrimiento, agregando que este debía ser un secreto de la casta sacerdotal para afirmar su autoridad. O sea, diciéndole, mi brebaje es secreto de familia. ¿Cómo ve usted? Los discípulos de Ram, viajando por toda Escitia con ramas de muérdago, fueron considerados como mensajeros divinos y su maestro como un semidios. Ese acontecimiento fue el origen de un culto nuevo. Ponga mucha atención, por favor. Desde entonces el muérdago se consideró como una planta sagrada. Ram consagró su memoria instituyendo la fiesta de Navidad o de la Nueva Salvación, que colocó al comienzo del año y que llamó la Noche Madre del Nuevo Sol, o la Grande Renovación. Ya hablamos de la resurrección del Sol. En cuanto al ser misterioso que Ram había visto en sueños y que le había mostrado el muérdago, se le llamó en la tradición esotérica de los blancos europeos, lo que significa la esperanza de la salvación está en el bosque. Por eso el pino de Navidad, el muérdago, el musgo, todo tiene los ídolos, los regalos de Navidad, es una burla a Dios. ¿Sí sabe usted que cuando las Torres Gemelas de Nueva York las derrumbaron los musulmanes, ¿se acuerda cuando los avionazos? Dice que la gente del Medio Oriente, de ver que las torres eran destruidas, muchos mexicanos ahí murieron. Por si eso alguien le puede dar gusto. Muchos mexicanos murieron y la gente del Medio Oriente se regalaba cosas en celebración. Mira, están muriendo los mexicanos, te invito de comer, vete. Te regalo unas pantuflas nuevas, te compro una camisa nueva, de gusto. Eso representa los regalos de Navidad. Me da gusto que se burlen de Dios. Te doy algo, de gusto. Estamos celebrando a Semiramis, estamos celebrando a Nimrod. Aquí está el diablo, aquí está el árbol, aquí están. Y los regalos, ¿dónde los ponen en la Navidad? Debajo del arbolito. Y ya les expliqué la semana pasada, le di no a Satan Claus, lo que significa incluso la boquita y puras pero mire, pero qué barbaridad. Son una serie de cosas. Bueno, todo eso
va enlazado, hermanos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Estamos hablando del árbol de Navidad, ya hablamos de la fecha, estamos hablando del árbol de Navidad. Y dice, la noche madre o la grande renovación, en cuanto a ser misterioso, dice, los griegos hicieron de él su Esculapio, el genio de la medicina que tiene la varita mágica bajo la forma de caduceo. Ahora vamos a otra página, página 57, Ramá. La obra maestra de Ram, el instrumento civilizador por excelencia, creado por él, fue el nuevo papel que dio a la mujer. Hasta entonces el hombre no había conocido a la mujer más que bajo una doble forma, o esclava miserable de su choza, que él oprimía y maltrataba brutalmente, o turbadora sacerdotisa de la encina y de la roca, cuyos favores buscaba y que le dominaba a su pesar, maga fascinadora y terrible, cuyos oráculos temía y ante quien temblaba su alma supersticiosa. El sacrificio humano era un desquite de la mujer contra el hombre cuando ella hundía su cuchillo en el corazón de su tirano feroz, proscribiendo ese culto horrible y elevando a la mujer ante el hombre en sus funciones divinas de esposa y de madre. Ram la convirtió en sacerdotisa del hogar, guardiana del fuego sagrado, igual al esposo, invocando con él el alma de los antepasados. Como todos los legisladores grandes, Ram no hizo más que desarrollar, organizando los instintos superiores de su raza a fin de adornar y embellecer la vida. Ram ordenó, fíjense, 4 grandes fiestas en el año. La primera fue la de la primavera o de las generaciones. Estaba consagrada al amor del esposo y la esposa, el 14 de febrero, ¿se acuerdan? Y luego, dice, la fiesta del verano o de las cosechas pertenecía a los niños y niñas. Vamos a hacer celebraciones de verano, las cosechas. Agarran, lo hemos hablado, por tradición, el Pentecostés. ¿Sí o no? Y se debe de mover el Espíritu Santo a fuerza, porque es el Pentecostés de la iglesia. ¿Quién dice eso? ¿Ya se fijó cómo va de la mano esto? Por eso no traje el libro, le saqué las copias. Ahí tengo el libro. Bueno, ya no quiero decir más cosas, porque si no, no se va a espantar. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ay, hermano, ya me quiero ir. ¿Ya? Todavía no, ¿verdad? No importa, aunque sean 2 discos del estudio. Ya vamos a terminar. No se preocupe. Pero va usted bien habilitado. Dice, la fiesta del verano de las cosechas pertenecía a los niños y niñas que ofrendaban las gavillas del trabajo a los padres. La fiesta del otoño la celebraban los padres y las madres. Estos daban entonces frutas a los niños en signo de regocijo. Y la más santa, ojo, y más misteriosa de las fiestas era la de Navidad o de las grandes sementeras. Ram la consagró a la vez a los niños recién nacidos, a los frutos del amor concebidos en la primavera y a las almas de los muertos, a los antepasados. Fíjese, tremenda cosa. Con un punto de confusión entre lo visible y lo invisible, esta solemnidad religiosa era a la vez el adiós a las almas ausentes y el saludo místico a las que vuelven a encarnar en las madres y renacer en los niños. En esa noche santa, los antiguos arios se reunían en los santuarios de Airyana, como antes lo habían hecho en sus bosques, Airyana Bareya, como antes lo habían hecho en sus bosques, con hogueras, fíjense, y cánticos. Celebraban el nuevo principio del año terrestre y solar, la germinación de la naturaleza en el corazón del invierno, la palpitación de la vida en el fondo de la muerte. Cantaban el universal beso del cielo a la tierra y el acto de engendrarse el nuevo sol en la gran noche madre. Así es que siga cantando sus villancicos. Amén. Ya nadie, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos. Creo que todo está dicho. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén, amén. Alabado sea el Señor. Fíjese, un dato curioso. El árbol de Navidad deriva de la costumbre de los druidas, ya lo vimos, de adorar árboles y adornarlos como símbolo de vida eterna para festejar el renacimiento del sol. Los celtas recogían en los solsticios invernales, o sea, los 21, 24, 25, la sagrada planta del muérdago, ya lo leímos acá. El 24 de diciembre se organizaba una expedición para ir a cortar el muérdago.
El 24, fíjese, y se traía en procesión triunfal, que la iglesia prohibió su costumbre a principios de la era cristiana. Los adornos vegetales se prohibieron, como el ciprés, el pino y el abeto. No se volvieron a consentir sino hasta el año 601. El Papa Gregorio el Grande fue el que metió el árbol de Navidad, ya que los árboles aludían a la sacramentalidad de la vida y su eterno retorno. Fíjese nada más. Las plantas y lo verde representaban desde antaño la fertilidad y la regeneración del cosmos. Algo semejante simbolizaban los elementos rojos, el renacimiento del sol durante el solsticio. México, mediante la Cuetlazóchitl, la flor de Nochebuena, ahí está la Nochebuena. ¿Cuántos tiene su árbol de Nochebuena? Hasta compran su Nochebuena. ¿Puedo poner una Nochebuena, hermano? La Nochebuena representaba la pureza de la sangre artificial que nuestros indígenas ofrendaban al rastro rey para renovar su fuerza. ¿Sabe qué representa? Cuando mataban a las doncellas y las echaban en los cenotes sagrados. Pinos han simbolizado el ciclo infinito de la naturaleza, la victoria de la luz sobre las tinieblas invernales, o sea, el sol sobre el invierno. Los teutones sacrificaban a un niño bajo un gran pino en lo más oscuro en honor de Wotan, y esto fue así hasta que el siglo 8, San Bonifacio logró evangelizar a la tribu de los frisios, convenciéndolos que en vez de efectuar aquel cruento sacrificio, cortaran un arbolito y lo llevaran a casa para celebrar los ritos solsticiales en compañía de los niños, quienes entonces rodeaban al árbol y le ofrecían pequeños presentes. Ahí están los regalos otra vez. Por eso todavía se tiene la costumbre de poner regalos al pie del árbol, profusamente adornado. Lutero en su momento impulsó la costumbre navideña del árbol en Alemania, aunque en ese entonces este solo se decoraba con velitas. En Estados Unidos, el árbol llegó en 1741 a Pensilvania, procedente de Bohemia, con los cristianos moravos. El primer árbol de Navidad llegó a México, coincidiendo con la llegada del primer grupo de perusianos que establecieron relaciones diplomáticas. Un par de años después, los alemanes hicieron lo mismo, colocando el suntuoso arbolito en sus ventanas. Ahora es una costumbre que llaman a toda la gente, ¿no? Vengan, vamos a encender el arbolito navideño. Aquí está en el centro, ¿sí? Y mucha gente, mira tú, y hasta da vueltas. En México así le hacen, se juntan el Zócalo y van ahí hasta ver el regente, el jefe de gobierno, y encienden el árbol. Es una gran celebración. Bueno, hermanos, estamos aquí.